A principios del siglo III a.C., después de la era de Alejandro Magno, el mundo cambiaba constantemente. En el gran imperio macedonio, los generales sucesores de Alejandro disputaron incesantemente cada parte de su legado. En 297 a.C., Casandro, uno de los principales sucesores generales, murió y dejó su reino a sus hijos, Antípatro, el mayor, y Alejandro, el menor. Por esa misma época, un joven talentoso llamado Pirro ascendió al poder y se convirtió en rey de Epiro. Estaba en marcha una disputa por el trono macedonio entre los hijos de Casandro. Su madre, Tesalónica, favoreció a Alejandro y dividió el reino en dos. Sin embargo, Antípatro no quedó satisfecho y mató a su propia madre, dominando todo el país en el 294 a.C. Alejandro no vio una salida razonable y fue a Epiro en busca de ayuda. Pirro acordó apoyarlo con una condición. A cambio de su apoyo, absorbería los territorios de Paraguaya y Acarnania. Después de asegurar estos nuevos territorios con guarniciones, Pirro marchó hacia Macedonia con su ejército y expulsó a Antípatro del país. A su vez, Antípatro pidió ayuda a Lisímaco. Sin embargo, el rey de Tracia recomendó que los dos reyes llegaran a un acuerdo. En el sur de Grecia estaba Demetrio, un noble griego macedonio, de linaje antigónida, cuñado de Pirro, casado con su hermana. Demetrio tenía el control del Peloponeso, con excepción de Esparta, y también controlaba Beocia, Ática y partes de Etolia. Aprovechando el momento de caos en Macedonia, Demetrio invadió el país y asesinó a Alejandro tras un banquete. Después de esto, reunió al ejército macedonio y proclamó que él era el candidato legítimo al trono y que Casandro y sus hijos eran los asesinos de la familia de Alejandro Magno. Esto convenció ardientemente a los macedonios y lo aclamaron como nuevo rey. A finales del 294 a.C., Demetrio controlaba un poderoso imperio que incluía toda Grecia, a excepción de Esparta, Mesenia y el reino de Epiro. Al mismo tiempo, la esposa de Pirro, Antígona, murió mientras daba a luz a su hijo y él pasó por una serie de matrimonios políticos que lo llevaron a tomar posesión de la isla de Corcira. El creciente descontento de algunas ciudades griegas con el gobierno de Demetrio hizo que Pirro invadiera Tesalia mientras Demetrio asediaba Tebas. Demetrius respondió de inmediato, dejó el asedio a su hijo Antígono Gonatas y marchó de regreso al norte al frente de un gran ejército. Pirro, superado en número, se retiró a Epiro. Mientras estaba de regreso en Epiro, Pirro sufrió otro revés. Su segunda esposa, Lanasa, hija de Agatocles de Siracusa, autoproclamado rey de Sicilia, lo abandonó. Afirmó que, como era hija de un rey griego, ya no podía soportar compartir su hogar con mujeres bárbaras. Huyó a Corcira y se ofreció a Demetrio. Este aceptó, navegó hasta la isla y tomó posesión de Corcira y de su nueva esposa. Después de regresar con su ejército en Grecia continental, Demetrio planeó invadir Epiro. En 289 a.C. hizo campaña contra la Liga Etolia, con la esperanza de neutralizarla antes de invadir Epiro. Los etolios rechazaron la batalla y se retiraron a las colinas. Después de saquear la campiña etolia, Demetrio dejó una fuerza poderosa en Etolia bajo el mando de su mejor general, Pantaucus, y marchó hacia Epiro. Mientras tanto,
Pirro había reunido su ejército y avanzaba para rescatar a sus aliados etolios. Los dos ejércitos marcharon por caminos diferentes, uno pasando cerca del otro. Demetrio comenzó a saquear Epiro sin resistencia, mientras Pirro se enfrentaba a las fuerzas macedonias de Pantaucus en la batalla. Pirro tenía consigo a la mayor parte del ejército de Epiro, probablemente entre 20.000 y 25.000 hombres, mientras que Pantaucus comandaba solo un destacamento del ejército de Demetrio, compuesto por unos 11.000 hombres. A pesar de la superioridad numérica del ejército epirota, la batalla comenzó de manera bastante pareja. Pantaucus y Pirrus se buscaron desde el comienzo de la batalla, y durante el combate cuerpo a cuerpo, los dos comandantes se enfrentaron. Después de arrojarse lanzas unos a otros, lucharon con espadas. Pirro fue herido, pero a cambio hirió a su oponente 2 veces, en la pierna y en el cuello. Los guardaespaldas de Pantaucus tuvieron que llevárselo. Animado por su victoria, Pirro enardeció al ejército de Epiro con su perseverancia y los animó a contraatacar a los macedonios. Así, los epirotas retomaron la ofensiva, atacando los flancos macedonios y derrotando al ejército de Pantaucus de una vez por todas. Luego, el ejército honró a Pirro otorgándole el apellido Águila. Los epirotes hicieron prisioneros a unos 5.000 hombres. Demetrio, al enterarse de la victoria de Pirro, marchó de regreso a Macedonia, y Pirro liberó a sus prisioneros y marchó de regreso a Epiro. A finales del 289 a.C., Pirro, al enterarse de que Demetrio estaba gravemente enfermo, invadió Macedonia. Inicialmente, su intención era solo atacar y saquear, pero como Demetrio no pudo liderar sus fuerzas, casi no encontró oposición. Pirro avanzó hasta la antigua capital macedonia de Aegas antes de que Demetrio estuviera lo suficientemente recuperado como para salir al campo. Parcialmente recuperado, Demetrio comandó una fuerza superior contra Pirro, que no tuvo más remedio que retirarse. Después de expulsar a los epirotas de las tierras macedonias, Demetrio planeó invadir Asia y reconquistar los antiguos dominios de su padre. Primero hizo un acuerdo de paz con Pirro, otorgándole algunas propiedades en Macedonia, y luego comenzó a formar un vasto ejército y una enorme flota. Ante esta amenaza, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco se aliaron contra él. Los 3 reyes enviaron embajadas a Pirro tratando de convencerlo de que se pusiera de su lado o al menos que permaneciera neutral. Si los aliados ganaban y Pirro permanecía neutral, no obtendría nada del botín. Si, por el contrario, Demetrio salía victorioso, podría vencer a Pirro en cualquier momento del futuro. Al final, la enemistad personal de Pirro hacia Demetrio le llevó a unirse a los aliados. En 288 a.C., los reyes aliados iniciaron sus campañas contra Demetrio. Ptolomeo navegó contra los aliados griegos de Demetrio con una gran flota. Lisímaco invadió la Alta Macedonia desde Tracia. Pirro esperó hasta que Demetrio marchó contra Lisímaco y luego invadió el sur de Macedonia sin ninguna resistencia. Mientras tanto, Demetrio había obtenido una victoria sobre Lisímaco cerca de Anfípolis. Cuando el ejército macedonio se enteró de que Pirro estaba invadiendo su patria, se volvieron contra Demetrio.
estaban hartos de su gobierno autocrático y de sus grandiosos planes, y se negaron a avanzar más. Luego, Demetrio dirigió su ejército contra Pirro, probablemente esperando que sus macedonios estuvieran más dispuestos a luchar contra un invasor extranjero que Lisímaco, un veterano de Alejandro. Desafortunadamente para Demetrio, sus tropas estaban tan hartas de él que desertaron y se unieron a Pirro, y él tuvo que huir. Pirro pronto se unió a Lisímaco y decidieron compartir el gobierno de Macedonia. Demetrio reunió un nuevo ejército en Grecia y sitió Atenas, que se encontraba en medio de una guerra civil. Pirro y Demetrio llegaron a un acuerdo de paz una vez más, pero como todos los acuerdos anteriores, no duró. En 286 a.C., Demetrio invadió Asia para atacar los dominios asiáticos de Lisímaco. Lisímaco solicitó que Pirro invadiera Tesalia y desde allí atacara las guarniciones de Demetrio en Grecia. Pirro estuvo de acuerdo, probablemente para mantener ocupadas a sus tropas rebeldes macedonias y hacerlas menos propensas a rebelarse, y también para obtener una fácil victoria sobre los debilitados antigónidas. Rápidamente derrotó a Antígono Gonatas, hijo de Demetrio, quien le cedió Tesalia para hacer las paces. El imperio griego de Pirro estaba ahora en su apogeo. Gobernaba un Epiro ampliado, la mitad de Macedonia y Tesalia. En 285 a.C., Demetrio fue finalmente derrotado por Seleuco, capturado y puesto en confinamiento perpetuo. Esto liberó las manos de Lisímaco, quien decidió deshacerse de su cogobernante en Macedonia. Primero aisló a Pirro de su tradicional aliado los Ptolomeos al casarse con Arsinoe II, hermana de Ptolomeo II Filadelfo. También hizo una gran donación a los etolios, los principales aliados de Pirro en Grecia. En 284 a.C., Lisímaco invadió la mitad de Macedonia de Pirro con un enorme ejército. Incapaz de resistir al ejército superior de Lisímaco, Pirro se retiró y unió fuerzas con Antígono Gonatas. Lisímaco inició una campaña de propaganda en la que recordaba que Pirro era en realidad un rey extranjero, mientras que él mismo era un verdadero macedonio. La campaña fue un éxito. Las tropas macedonias se volvieron contra Pirro y este no tuvo más remedio que retirarse a Epiro. En 281 a.C., Lisímaco cruzó el Helesponto hacia Lidia y fue asesinado por Seleuco en la decisiva batalla de Corupedius. Después de esta derrota, Asia Menor fue anexada al imperio seleucida. Poco después, al llegar a Tracia, Seleuco fue asesinado por Ptolomeo Seraunos, hermano mayor de Ptolomeo II Filadelfo. El asesinato de Seleuco destruyó las perspectivas seleucidas en Tracia y Macedonia y abrió el camino para que Ptolomeo Seraunos absorbiera gran parte del antiguo poder de Lisímaco en Macedonia. Pirro podría disputarle el trono de Macedonia, sin embargo su ambición por el Mediterráneo oriental hablaría más fuerte y pronto optaría por seguir otro camino. Si te gustó, te pedimos que compartas el video con tus amigos y no olvides darle me gusta y comentar. Tu apoyo es muy importante para el crecimiento del canal. Este es el canal Batallas Épicas y nos vemos en el próximo video.